Buenos días. Voy a leerles un versículo y empezamos. Dice Lucas 22:19: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Me gusta muchísimo cómo Jesús convierte algo cotidiano que nos reúne a todos, como es el pan, y le da un significado más profundo. Y su significado más profundo es sacrificio. El pan significa una renovación de la comunión. ¿Cuántos de aquí necesitamos que Jesús le dé un significado más profundo a algo cotidiano como era el pan? Algo cotidiano en nuestras vidas. Y Dios no solo quería ser conocido en el templo. Si se fijan, el Señor instaura el pueblo de Israel primero celebraciones y fiestas, porque Dios quería estar con ellos, porque Dios quería rememorar algo a través de esas celebraciones. Y Él quería convertir lo que para nosotros es temporal, momentáneo, tal vez instantáneo en la existencia de la humanidad. Él quería convertirlo en una oportunidad para que nosotros pudiéramos ser enamorados por Él todos los días. Y entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a querer enamorarme? ¿Cuándo es tu límite de desear enamorarnos todos los días? Y como dice el salmista, Dios no es el caballero que te trae las rosas todos los días, pero Él sacia cada mañana con su amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. Salmo 90:14. Todos los días es la respuesta, hasta que produzca un canto alegre por el resto de nuestros días. Y si es necesario, el Señor te volverá a llevar al desierto, y allí te conquistará otra vez, y allí te cautivará con ternura. La rebeldía de Israel, cuando el Señor escoge ese pueblo tan insignificante, uno de los más nuevos en ese momento, la rebeldía de Israel era: Señor, yo no confiaré en ti mientras no te necesite. Por eso el Señor nos llevaba al desierto para enamorarnos todos los días. Y hay un verso por ahí, una frase para encontrar una relación, que dice que deja que la persona correcta te enseñe que es la persona correcta. Y mi pregunta es: Jesús ya nos mostró lo suficiente que Él es la persona correcta. ¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué no creerle y entregarnos a Él? La Biblia dice que la esperanza de Dios viene a través de sus promesas, que son como un ancla en tiempos difíciles. Y es una ancla que te permite pasar a través de un lugar que Jesús ya pasó, a través de el velo que nos tenía separados de Dios y que ahora podemos estar con Él. Entonces, recordar a Jesús como el pan que partió. Traje una tortilla porque hay que mexicanizarlo. Es recordar que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí
nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús es el pan del cielo, es el maná el que apuntaba a Jesús. El maná era un pequeño pan, unas pequeñas hojuelas que caían todos los días para sostener al pueblo de Israel durante 40 años. Todos los días caían, todos los días caían. Y había un día donde no caía y tenía que recoger doble ese día. El maná significaba provisión constante de Dios. Jesús es la provisión constante de Dios. En Juan 4:34, Jesús estaba hablando una vez que sus discípulos van a comprar víveres y le dicen: Jesús, ¿vas a comer? Y Jesús dice que su pan es hacer la voluntad de Dios, quien la ha enviado y a terminar su obra. Y esto nada más nos hace ver que el pan de hacer su voluntad, o sea, la provisión constante de Dios, trae una satisfacción que la comida no puede traer, porque la comida podemos tener hambre. Y cuando estaba experimentando esta satisfacción de hacer la voluntad de Dios, yo como siento que se siente en plenitud, es como cuando Dios creó todo. No sé si alguien se acuerda de la creación, que Él crea cada día algo sumamente increíble, hermoso de creación con todas las leyes de la física que lleva. Y de repente, en el último día, el Señor contempla toda su creación y dice: todo es bueno, todo es bueno. Y descansa el Señor con una satisfacción que creo que es la misma satisfacción que nos da cuando hacemos su voluntad, somos sostenidos por hacer su voluntad. Hay algo que el Señor me hablaba, y es que el trabajo alimenta en tierra fértil. La Biblia dice que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Pero Dios alimenta en el desierto. Entonces Dios nos lleva al desierto porque Dios sigue con nosotros. Sí, que Dios lleva al desierto nada más es un recordatorio que Él sigue con nosotros. Elías cuando estaba en la comisión, cuando estaba en un tiempo de aislamiento en el desierto, el Señor más de una vez se con su comida. Me acuerdo de esa vez cuando el ángel viene a Elías está todo cansado, acaba de caminar mucho tiempo, y de repente está dormido, porque cuando tienes hambre y no tienes que comer, te duermes. Entonces llega el ángel y le dice: hey Elías, despiértate, no se me imagino todo modoro Elías, y le dice: hey, come, porque el viaje que te espera es muy largo. Entonces Elías come y se vuelve a dormir, y otra vez el ángel insiste: come otra vez, porque el camino que te espera es muy largo. Y dicen que la comida que él estuvo comiendo le apoyó, le ayudó a caminar durante 40 días seguidos. Entonces, Dios nos lleva al desierto porque Dios sigue con nosotros. Esa es la realidad de la revolución. Y Dios me hablaba sobre el naufragio de Pablo. Y les voy a contar la historia del naufragio de Pablo para que no se la sepan. Me voy a regresar un poquito atrás. Pablo va a un lugar en Asia Menor que se llama Éfeso, y ahí Pablo decide estar enseñando en lugares donde se hablaba abiertamente de muchas filosofías. A Pablo le gustaban mucho sus lugares, y entonces la Biblia dice que Pablo estaba enseñando en un lugar de un cuate que se llamaba, una escuela de un cuate que se llamaba Tirano, y entonces empieza a hablar con los efesios. Había algunos que ya habían escuchado del arrepentimiento de Juan el Bautista, pero no habían escuchado del bautismo de Jesús. Entonces él les empieza a hablar: Jesús vino como un hombre, pero también hijo de Dios, y él no pecó, él fue declarado justo todo el tiempo, no hizo absolutamente nada que deshonrara, que desobedeciera a Dios, y él se entregó, como cuando Jesús dice: ese es el pan que es partido y yo me entrego por ustedes. Jesús así se entregó por nosotros, y él fue resucitado por el Espíritu Santo al tercer día, venció la descomposición, el cielo lo renovó, y de repente
Él trajo su espíritu para que nosotros no estuviéramos solos. Jesús asciende y trae su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Entonces, ahí cuando está hablando con esto, muchos creen y muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Pablo decide quedarse más tiempo. Vio la oportunidad, dio la apertura y empezó a enseñar. Y no solo con los judíos de Éfeso, también con los griegos y también con otros gentiles. Y empieza a enseñar y dedica 3 meses a su enseñanza. Y durante esos 3 meses ocurren señales y milagros. Pablo, yo creo que él nunca se enfocó en las señales y los milagros. Él decía: yo prefiero hablar con el poder del Espíritu Santo que con señales y milagros. Pero al final de cuentas, Dios le da la capacidad de poder ver la confirmación de que él estaba siendo enviado y sustentado por el Señor. Entonces, hay tanto fruto en esos 3 meses que Pablo es diligente y dedica 2 años, se compromete con 2 años a estar entre los Efesios y estar compartiendo de Jesús. Y ocurre un avivamiento en esos 2 años. Imagínense al Pablito discutiendo en las escuelas, viendo milagros y cambiar radicalmente la cultura de Éfeso. Era una sacudida para Éfeso. Cuando nosotros hablamos de las verdades de Dios, sacudimos el lugar donde estamos. Y entonces Pablo encontró, yo creo que Pablo es la representación de su mensaje. Él encontró un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia. El Pablo que antes perseguía cristianos y los asesinaba, ahora Pablo no tenía problema en dar su vida por otros y poner en riesgo, a menos que la use para terminar lo que Jesús lo encomendó a hacer, que es lo que está en Hechos 20:29, lo que dijo Pablo. Y yo mi vida no la tomo con valor, no me importa arriesgarla si es con tal de terminar lo que Jesús me encomendó. Y a veces el Señor así alcanza a la gente, a través de alguien que se da a los demás, como Jesús le dio a sus discípulos en un principio. Hay una historia que me contó el pastor Peñalosa. Él fue a la cárcel y tenía una de sus Biblias más padres, porque a él le gusta como mucho traer de las Biblias chidas. Y entonces Dios le dice: da tu Biblia al más malo. Y entonces él, pues está en la cárcel, pues ¿cómo sabes que eres el más malo, no? Y entonces él termina el mensaje, y cuando termina el mensaje, él sabe que casi todos se iban a juntar más por la comida, pero de repente dijo: ¿dónde está el más malo aquí? Ahí existe lo que sea. Dice: ¿dónde está el más malo aquí? Pero quiero el más malo de la casa. Ya cuando todos vieron que era serio, pues como que nadie apuntaba, ¿no? Y entonces él sintió como que no pasó nada, que lo ignoraron. Y bueno, no incómodo, después todos se acercan al momento. Pero él seguía con ese llamado de: quiero conocer el más malo de esta prisión. Entonces de repente se le acerca un preso y le dice: si quieres conocer al más malo, tienes que venir a tal celda. Y entonces ya lo acompañan con los varulas o lo que sea a la celda, porque el vato no podía salir, estaba con aislamiento. Y entonces le dice: ¿tú eres el más malo? Y dice: sí, toda la cárcel se mueve por todo lo que yo digo. Pues él era el que mandaba en la cárcel. Y entonces él le dice: Dios me dijo que viniera a la cárcel nada más por ti. Y le entregó la Biblia. Y él, el más malo, estaba teniendo ciertas pesadillas, en esa temporada estaba teniendo cierta opresión, como muchos sueños malos, mucha realidad. Y entonces cuando le empieza a hablar de Jesús, el más malo se libera, se rompe, empieza a llorar en frente de pastor José Luis. Y después me contó el pastor en otra plática que el más malo, ahora le decía al pastor en la cárcel: eso es lo que hace el Señor cuando ponemos nuestra fe en Jesús.
Ese es el avivamiento que pasó en Éfeso. Todos estaban tan convencidos de la realidad de Dios, todos eran tan tocados por el Señor, que agarraron sus libros de hechicería que valían un montón de dinero, se calcula millones de dólares porque era como no sé cuántos kilos de plata, y todos los quemaron así en la hoguera y todos sus ídolos los quemaron, hicieron una fogata. Eso es lo que pasó en Éfeso cuando Pablo estaba comisionado en ese lugar. Y yo puedo contar algunos ingredientes de ese avivamiento que ocurrió en Éfeso. Uno de ellos es que la palabra aumentaba y prevalecía. Otro era que Dios era el que sanaba y transformaba vidas. Un avivamiento no ocupa nombres, ocupa transformación de corazón. La tercera es que la gente estaba todo el tiempo glorificando a Jesús. Y a pesar de que hubo unos y otros charlatanes que se trataron de aprovechar de la hora, terminaba la gente glorificando a Jesús. Y esos cuates quedaban humillados. También otra cosa que ocurría eran milagros que confirmaban a Pablo. Otra cosa que ocurría de los milagros más impresionantes es que había confesión y renuncia completa, que las personas sacaban sus prácticas de oscuridad a la luz y no les importaba el valor de las ganancias. No era como, ay, pues tengo tantos libros de hechicería que me costaron un montón de lana, mejor los vendo y ya es que sigo a Jesús. A ellos no les importaba la pérdida. Ellos, lo único que les importaba es que Jesús transformó mi vida. Jesús cambió mi vida. Esa pasión que yo tenía por hacer maná, ahora es transformada por una pasión diferente. Esos amores antiguos, el Señor los cambió por un amor nuevo, por pasiones diferentes. Y ahora era una de hacer la voluntad de Jesús, de ir tras su palabra, de ir tras Él, de ir tras... Fui cautivado por aquel que robó mi corazón. Y otra de las cosas que ocurría en ese avivamiento fue persecución. A pesar de haber todos estos cambios y ser judío, la oposición también avanza con el Evangelio. Y el Señor utiliza para que nosotros continuemos con confianza. Él prueba de que Dios está con nosotros. Y la opresión lleva al crecimiento. Se dice que hay que matar a la semilla para tener la cosecha inimaginable. Jesús fue perseguido y oprimido hasta la muerte de cruz para que pudiéramos todos nosotros ser parte de esa cosecha. Así que ninguna oposición puede detener a Jesús. La bendición de Jesús es imparable. No importa nuestros sufrimientos, Jesús sigue avanzando. Pablo, cuando después sale de Éfeso porque fue guiado por el Espíritu a otro lugar, Pablo en algún momento vuelve a regresar a Éfeso con personas que específicamente lo trataron mal, y Pablo vuelve para invertir en las personas. Pablo se puede decir que atravesó grandes sufrimientos para darse a los demás, y es un ejemplo que imitar. Y cuando estaba leyendo todo esto, todavía no llegamos al naufragio de Pablo, apenas estoy hablando del contexto, pero cuando estaba viendo todo esto, el Señor me empezó a recordar la historia de uno de mis personajes o héroes favoritos, porque pues hablar de Pablo puede ser hablar hace más de 2000 años aproximadamente, pero hay personas que siguen imitando lo que Jesús hizo por nosotros, que se parten y se dan a otros en ganancia de algo superior, en ganancia de algo tan invaluable como es una relación con el Señor, como es la eternidad con Él. Y me estaba recordando de Hudson Taylor. Hudson Taylor también sufrió un naufragio. Cuando veamos el naufragio voy a combinar las dos historias, pero yo pido que Dios nos revele el valor que tenemos en nuestras relaciones. Así como Pablo regresa por las personas que lo trataron mal para seguir invirtiendo en esas personas, yo pido que Dios nos revele el valor de las relaciones que tenemos, dónde estamos parados, a quién podemos bendecir.
Se dice que un cristiano está listo para casarse cuando pregunta: ¿estoy listo para bendecir a esta persona? ¿Puedo ser una bendición para toda su vida? Entonces, bueno, me gusta. También otra de las cosas que estaba pidiéndole al Señor es: pedimos tal vez perdón lo suficiente para ser perdonados, pero ¿nos rendimos lo suficiente para ser cambiados? La preocupación de otro de los misioneros que ha impactado mi vida, de Jim Elliot, cuando él tenía mi edad, no era la preocupación que yo tengo, que otros amigos tienen, de que no, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué proyectos? ¿Qué casa? ¿Qué familia? La preocupación de Jim Elliot a mi edad era: Señor, estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad. Y él se quedaba. Él iba a la carretera donde no había nadie, iba al campo, miraba las estrellas y decía: Señor, estaré haciendo tu voluntad, estaré sirviendo donde tú me estás llamando. Esa era la preocupación de Jim Elliot. Y bueno, naufragio de Pablo está en Hechos 27, 33 al 36, lo que voy a leer. Pero antes de leerlo, Pablo está siendo perseguido y está en una prisión, y de repente el Espíritu Santo le dice: tienes que ir a hablar de mí a Roma. Dios le habla en el desierto a Pablo. Entonces Pablo sabe a dónde tiene que ir, sabe lo que le espera, y aún así, durante 5 o 6 capítulos de Hechos, se nos narra cómo Pablo llega a Roma. Pero Pablo, para llegar a Roma, no llegó en condición turista VIP, llegó en condición de un preso del Evangelio. La palabra preso del Evangelio es tan fuerte y es tan profunda, porque Pablo no es como si no pudiera salirse de ahí como una deuda. Era algo más: me doy por los demás, sufro por los demás, me entrego a los demás como Jesús se entregó por mí. Y entonces Pablo, preso por el Evangelio, va en un barco a Roma. Él estaba en un lugar de Asia Menor, y en ese recorrido que va hacia Roma, que va subiendo, hay tempestades, las cosas no se ponen bien, y entonces durante 14 o 15 días se oculta el sol, se ocultan las estrellas, no tienen visión y están a la deriva. Las olas están enormes, todo. Imagínense, en el mar abierto hay olas que nunca hemos visto en la costa. Se dice que hay olas de 30 metros, son olas tremendas. Entonces el barco se sacude y se sacude y se sacude. Dicen que el capitán ni siquiera se puede despegar del timón. Prácticamente todos están rindiéndose a la deriva, a tal punto que los soldados dicen: pues vamos a matar a todos los presos porque se van a escapar si naufragamos. Y Pablo tiene la certeza de que Dios le dice: todos van a llegar a salvo, todos vamos a llegar a Roma. Y entonces él le dice eso al capitán, y unos se quieren fugar en unas como lanchas de rescate, como las del Titanic. Pero Pablo le dice: si ustedes hacen eso, nadie va a sobrevivir, no vamos a sobrevivir, todos nos tenemos que quedar en el barco. Y entonces el capitán, como ve que Pablo tiene autoridad para decir las cosas, el capitán le cree y: ¿sabes qué? Vámonos, todas las barcas de rescate las desprenden y que nadie se vaya de aquí, todos se quedan aquí con nosotros. Y durante 14 días nadie comió, nadie bebió. Era tanta la preocupación, simplemente no podías dormir. Todo el tiempo estaban ahí las olas metiéndose a la barca, todos tratando de sacar el agua, tirando cosas de valor, hasta tirando el trigo. Y en eso, Pablo, en uno de esos días, con esa certeza de que el Señor lo estaba sosteniendo, él agarra el pan y le dice en Hechos 27, 33, dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él delante de todos. Luego lo partió en trozos y lo comió. ¿Soy yo? ¿O lo que hizo Pablo es recordar algo? Si
Si se fijan, Lucas 22:19, con lo que empezamos, ¿cómo empieza? Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. ¿Qué leemos en Hechos 27:33? Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Y luego Jesús lo partió en trozos y le dio a sus discípulos. Y Pablo dice, lo partió, dio gracias por él delante de todos, luego lo partió en trozos y lo comió. Hermanos, Pablo estaba recordando algo. Él estaba imitando a Jesús en un tiempo tan difícil. Él estaba imitando a Jesús. Jesús es el pan de vida. Perderemos el barco, pero no perderemos el propósito. Es un acto profundo de fe lo que hizo Pablo. Provisión de Dios. Él estaba dando la bienvenida por adelantado a la provisión de Dios, a pesar de que sabía que el barco se iba a tronar. Hacer la voluntad es mi sustento. En el desierto Dios sigue con nosotros. Entonces Pablo lo hizo enfrente de todos, porque cuando estamos en nuestra comisión, Dios extiende su misericordia a los que estamos alrededor. Y la Biblia dice en Salmo 126:5 que el que con lágrimas anda trayendo la semilla de la cosecha volverá con gritos de alegría trayendo el fruto. El destino no se alcanza de la noche a la mañana, es un proceso. Tampoco se pierde de la noche a la mañana. La gente no pierde amistades de años, matrimonios de la noche a la mañana. Son micro decisiones, micro infidelidades. Y es lo mismo también cuando llegamos a nuestro destino. No llegamos de la noche a la mañana. Es una diligencia la que nos lleva a nuestro destino. La resurrección de Jesús también tuvo un proceso. Y en Efesios nos dice que demos gracias a Dios porque Él hace cosas inimaginables. Y hablando de la historia de Hudson Taylor también estuvo en un naufragio. Él era un chico inglés que quería servir en las misiones. Dios lo toca desde pequeño y él dice: Señor, yo quiero servirte, quiero entregarlo todo por ti. Y se va a la agencia misionera, porque antes había agencias misioneras, y se va y dice: envíenme a donde más necesiten misioneros, yo quiero ir. Y le dicen: donde más necesitamos misioneros es en un lugar que se llama China. Y Hudson Taylor, así como viendo el mapa, ok, sí está demasiado lejos de Inglaterra, son como 4 meses en barco. Y entonces dice: bueno, va, yo voy a China, yo quiero servir, quiero dar mi vida por el Señor, quiero entregarme a los demás. Y en eso dice: sí, pero ahorita la hemos pasado difícil enviando a misioneros a China, y tienes que tener algo para dar, tienes que tener unas credenciales para llegar, no puedes llegar así nada más. Necesitamos médicos en China. Hudson Taylor se queda como: ok, medicina, ese es el requisito. Y el cuate decide entrar a la escuela de medicina, y en medio de la escuela de medicina le va súper mal, súper mal. Le da una fiebre maligna, está a punto de morir, no sé, fiebre amarilla, malaria, no se describe, pero el cuate era tan pobre que no se podía atender. Y aún así él tenía: China, 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 yo iré algún día a China y me entregaré a los chinos. Y el cuate hace algo que ninguno de los misioneros en ese momento había hecho. Todos los misioneros trataban de llevar su cultura occidentalizada, pero él decía: yo les voy a llevar a Jesús a los chinos, no voy a llevar a Hudson Taylor a los chinos. Y el cuate hace algo que es un compromiso realmente con los chinos, y él adopta las culturas de los chinos, decide aprender chino, decide vivir como chino, y fue un misionero que entregó 50 años de su vida con los chinos, y abrió el camino para que muchos misioneros adoptaran las culturas de las personas con los que iban. Y Hudson Taylor dice una frase, él también naufraga y todo, pero él dice una frase y dice:
no se trata de lo que podemos hacer para Dios, sino se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros. Hazlo con todo tu ser. Sin la intervención de Dios no podemos hacer nada. Si Él no edifica la casa, los constructores se cansan en vano. Pero la obra de Dios no es difícil. Requiere y exige dependencia. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Eso es acción diligente. Es una forma de esperar en Dios. Paciencia no nada más es tratar de buscar cuando me llega la oportunidad. Es ser diligente y luchar por lo que Dios te ha dicho, por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso me apasiona tanto lo que está pasando en Guerrero con el pastor Isaac. El pastor Isaac le creyó a Dios. Dijo: yo te voy a dar una región en este lugar. Y él dice: ok, va. Zihuatanejo, todo el estado, se agarra un pedazo del estado y dice: todo esto es para ti, Señor. Y el cuate empieza a reunir con sus manos derechas y dice: ¿qué hacemos? Necesitamos comprar un terreno grande porque van a llegar muchas personas. El cuate todavía seguía endeudado con el terreno pasado y ella estaba pensando en el que sigue. Esa es la diligencia que mueve a Dios. Y si en medicina he aprendido que si el paciente no se compromete con su salud, aunque tú le des los mejores tratamientos, no son los mismos resultados. Ser médico me enseñó que si todos merecen ser atendidos, en la iglesia no debería ser diferente. El drogadicto, el paciente, el que asesinó a sus hermanos en el psiquiátrico, al violador, todos merecen recibir el amor de Dios. ¿Y cómo lo haremos si somos perezosos? ¿Cómo lo haremos si no imitamos la conducta de Pablo? Si no imitamos la conducta de Hudson Taylor. ¿Cómo Dios usó a Marcelo si Marcelo no fue a los lugares que iba? Él de repente se encontraba gente que tenía que rescatar cuando él tenía otra agenda. Pero así es el Señor. El Señor usa a los que van, usa a los que están dispuestos. Hermosos son los pies que anuncian la paz del evangelio, no los que se quedan sentados viendo, esperando cuando el Señor les da todo el plan. ¿Qué si el más malvado en una cárcel es lleno de misericordia y Dios le da una oportunidad y cambia su historia? Hay una historia más que ocurrió en Estados Unidos hace como 200 años de unos padres que tenían solamente un hijo. Ellos no podían tener hijos, y ocurrió el milagro, tuvieron su hijo y lo amaban con todo. O sea, era lo más preciado que tenían. Y una vez un esclavo se escapó y su hijo estaba en ese lugar y vio cómo se escapó. Y el esclavo tuvo miedo porque sabía que si el hijo lo reportaba, él iba a morir. Entonces el esclavo decidió matar al hijo y mató al niño y lo enterró y lo escondió. Semanas después, buscando el cadáver del niño, lo encuentran y encuentran al que lo cometió, encuentran al esclavo y lo van le van a juzgar, están en el juicio. Pero antes en Estados Unidos se celebraban juicios diferentes, no era como tan normado como antes. Y entonces era un juicio local lo que se iba a hacer. Obviamente él tenía todas las de perder, era negro, en un lugar muy racista y puros blancos lo iban a juzgar. La verdad no tenía buen pronóstico. Pero llegan los padres de este hijo, que eran muy influyentes en la ciudad, y dicen: la única forma que yo voy a tener paz en mi corazón es que tú seas mi hijo, que tú me regreses lo que me quitaste. No que lo maten, no que se pudra en el calabozo, es que seas libre y yo te trate como mi hijo. Eso es una imagen, una sombra de lo que fue lo que es el evangelio. Matamos a Jesús y el Señor nos libera y nos trata como sus hijos. ¿Cómo Dios te va a usar si no eres diligente? Hay un versículo donde saqué este título,
que es en Hebreos 6:11. Se los voy a leer, 6:11 al 12. Dice: exhorta a los creyentes a perseverar con el mismo entusiasmo, otras versiones, misma diligencia, hasta el final, para que su esperanza se haga plena realidad. ¿Cuál es tu esperanza? Y no se vuelvan perezosos. Exhorta a los creyentes a ser diligentes hasta el final, para que su esperanza se haga plena realidad y no se vuelvan perezosos. La diligencia en la fe es una diligencia de imitación. Imitamos a los héroes de la fe. La diligencia en la fe también es que sabemos, porque sabemos que de Dios recibimos la recompensa y de que el esfuerzo no pasa desapercibido. Te recomiendo que leas Romanos 11, 10 y 11 en tu casa. Habla sobre la esperanza y la diligencia. Les voy a leer a Colosenses 3, 23 al 24. Dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le sirves. El esfuerzo no pasa desapercibido para Dios. Dios es justo. Y en Proverbios 22, 29 habla de que el hombre diligente está delante de reyes. La diligencia también trae oportunidades. Una forma de esperar trae oportunidades. La diligencia pone la bendición en la persona correcta. Cada bendición tiene su carga, tiene su responsabilidad. Como un papá primerizo recibe la bendición, también en el momento que se entera que hace papá, siente todo el peso de la responsabilidad. También, por ejemplo, Averly Murillo, una cantante que tiene como mi edad, estuve escuchando sus canciones esta semana, muy padres, me ministraron mucho. Y yo me interesé por su historia. Ella hace 5 años nadie la conocía, tenía menos de 100 vistas en todos sus videos. Y no, de repente no llegó así, pues tuvo un video de 1 millón de vistas, ¿no? Ella fue diligente. Dios la había llamado a alabar, y ella fue diligente y se metió a clases, y se metió a preparación, y se metió a un concurso para ganar una colaboración con John Green. Y a partir de que ganó ese concurso fue que el Señor la expuso a los demás. Fue que el Señor cumplió lo que le había dicho. Fue esa diligencia. ¿Cuál es tu diligencia? ¿En qué te estás preparando? ¿En qué estás haciendo? Hebreos 6, 11, 12, para no ser perezosos, pero ser imitadores hasta ver tu esperanza hecha una realidad. La diligencia requiere esfuerzo, requiere esperanza, requiere sabiduría, requiere perseverancia y dedicación. Son principios de Dios, están en Proverbios 12. Entonces, ¿con qué concluyo este mensaje? Que la diligencia crea un depósito. ¿Lo llenamos de Dios? Una de las mejores virtudes que quiero tener en mi vida es que quiero ser un depósito de Dios. Quiero tener siempre para dar, siempre para darme a los demás. No tendrá chiste que sufra si no tengo a nada valioso que entregar a los demás. Jesús, imitado por Pablo, Hudson Taylor imitando a Pablo, y yo. La diligencia es la actitud del ministerio de avivamiento. Queremos ver un avivamiento de Efesios aquí. Estoy muy emocionado por lo de las casas, lo que se va a hacer en las casas. Si yo tuviera mi propia casa, pues, sería un faro donde yo estuviera. Es una oportunidad para que tú ejerzas los ministerios en la Biblia. Todos podemos ser evangelistas, todos podemos ser pastores, todos podemos ser predicadores, todos podemos ser profetas y apóstoles. Cada uno es una extensión de manto de Dios y lo puedes hacer. Estoy muy emocionado por lo de casas. Así que no importa en qué naufragio estemos, en qué desierto,
que logremos imitar a Jesús y Pablo, que logremos imitar a alguien que haya sido diligente y no ser perezosos, que podamos partir el pan en la incertidumbre, que podamos recordar el pan de vida, que Jesús es el sustento en el desierto, con la confianza de que Dios es el que interviene. Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Póngase de pie, vamos a terminar esto con adoración. Quiero que recuerdes qué palabras te ha dicho el Señor para ti. Y si todavía no has escuchado al Señor, hoy es un lugar, hoy es un momento para que tú puedas escuchar a Dios. Así como Pablo escuchó, ve a Roma. Así como Hudson Taylor respondió a lo que Dios le pedía. Así como Jesús sirvió a la comisión de entregarse a nosotros para que nosotros tuviéramos su vida. Yo creo que el Señor hoy te quiere hablar. Y si Dios ya te ha hablado, si Dios ya te ha dicho que, Señor, ¿cómo puedo ser diligente? ¿Cómo puedo ser imitador? ¿Cómo puedo recordar que tú eres el sostén? Que tu voluntad es mi pan. Que tú eres el pan del cielo. Habla con el Señor. Oh Señor, háblales. Háblales, Señor. Señor, que sean depósitos de ti. Llena los depósitos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan rico, tan lleno de misericordia, tan extenso, Señor. Y tú te alegras, Señor, cuando vamos a ti. Tú ya nos dijiste, está preparada la mies, necesito obreros que vayan. Oren por obreros, Señor. Y hoy oramos, llévame, Dios, llévame, Señor. Señor, yo no quiero ser perezoso en mi fe. Yo no quiero faltar, Señor, a lo que sí entiendo. No quiero quedarme, Dios, en los principios. Quiero seguir creciendo contigo, seguir dependiendo de ti. Señor, que mi vida sea completa dependencia de ti. De ti dependo, Señor. Señor, despierta lo que tengas que ser despertado. Hoy te adoramos, Señor.